Hola, muy buenos días. ¿Qué tal a todos y a todas? Muchas gracias. Una semana más estamos en mercadillosolidario.org con un directo para presentar a una organización y en esta ocasión también vamos a hacer un viaje. Vamos a irnos a otro país. Vamos primero a invitar a las personas que nos van. Por un lado a Marta Noval y por otro lado a Javier de Colabora Birmania. Aquí tenemos a Javier. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estás, Eva? ¿Qué tal? Muy bien, contenta de tenerte aquí, Javier. Pues yo también encantado de estar aquí contigo. Vamos a esperar a Marta, que nos va a acompañar también en el directo. Hoy seremos 3. Y bueno, mientras vamos a poner un poquito en contexto que todas las semanas tenemos un directo, conocemos a una ONG, a una iniciativa social, a una empresa que tiene un proyecto social o que colabora en algún proyecto social y que tenemos esa suerte de poder tener de primera mano la información. Me dice que Marta no se puede conectar. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a mandarle de nuevo la invitación, porque hoy vamos a hablar de una causa social que, bueno, está muy en auge porque realmente... ¿No me escuchas, Javier? Ahora sí, ahora te he vuelto a escuchar, se ha ido un momento. Vale, pues bueno, decía que es una situación de la que vamos a hablar hoy que sucede en muchas partes del mundo, en las que miles de personas se tienen que desplazar de su país, del lugar de origen, de donde nacieron, por diferentes motivos. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de miles de personas que se tienen que desplazar de un país, y el país del que vamos a hablar es Birmania, que creo que lo primero que podríamos hacer, Javier, es situar a Birmania en el mapa, ¿no? Pues sí, la verdad es que incluso a mí antes de conocer toda la realidad birmana me costaba mucho localizar el país en el mapa, o sea que realmente Birmania es la gran desconocida en Occidente en general, ¿no? O sea que sí que cada vez hay más gente que la conoce, pero sí que realmente es una gran desconocida, es difícil localizarla en el mapa y saber un poquito de la historia de Birmania nos cae un poco lejos y la verdad es que es muy interesante y en eso estamos, a ver si la podemos divulgar un poquito. Pues bueno, yo voy a hacer eso. Bueno, Marta está intentando entrar. A ver, me está pidiendo paso. Yo le doy paso y estaremos encantados de tenerla aquí. Pero mientras voy a mover un poquito la cámara un segundo porque vamos a hacer esa eh, visualización en el mapa de Birmania. Esa manchita verde, que esto es el Golfo de Bengala, esto es la India, esto es China, pues ahí está Birmania. Es un país, pues, del continente asiático. Ya, por lo menos, ya hemos dado, yo creo que un poquito más de información Al para... menos Sí, al menos lo hemos podido localizar en el mapa, ¿no? Que ya parece que no, pero al menos te haces un poquito una idea de Es, dónde está el lugar, ¿no? sí, 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 sí. Que además es importante, ¿no? Porque muchas veces ya no es solo, no sé qué es lo que ocurre en el país, ¿no? Sino que es que ni siquiera sé de qué contexto estoy hablando, ¿no? En qué cultura se mueven, ¿no? Y eso ya es importante. Bueno, Marta está aquí intentando una y otra vez, esperemos tenerla. Vamos a empezar contigo, Javier. Cuéntanos, porque colabora Birmania. ¡Ay! Tenemos a Marta. Sí, Hola Marta, buenos qué, días. qué bien, es que llevo un rato, perdón, pero llevo un rato intentando unirme. Nada, sin problema, ya estás aquí. Es lo importante. Pues Marta, estábamos contextualizando un poquito de lo que vamos a hablar y lo primero que hemos hecho es visionar en el mapa, en el mundo, dónde se sitúa Birmania, porque Sí, sí, creo sí, que era eso lo he visto. importante. Entonces, como pues ya tenemos ahí. Ahora, Birmania, en este caso, tú vienes a aportarnos un poco de información porque eres
ayudas a veces al Ministerio de Cooperación Internacional del Gobierno de Unidad Nacional de Birmania a hacer traducciones o hacer traducción simultánea al español o a algún otro idioma, porque creo que manejas varios. Y bueno, nos vas a ayudar un poco a contextualizar la situación de Birmania en la actualidad históricamente también, pero sobre todo en la actualidad, de por qué miles de birmanos y de personas que viven en Birmania salen del país. Bueno, yo básicamente lo que hago es pongo en contacto al Ministerio de Cooperación Internacional del Gobierno Democrático Birmano con periodistas, sobre todo periodistas españoles, porque ellos no conocen como mucho cómo funcionan los medios en España, ni cuáles son los más importantes, ni nada, y con algunos extranjeros también. Y pues bueno, la situación en Birmania es que es un país bastante más poblado, por ejemplo, que España, porque tiene 57 millones de habitantes. Em, yo quería también primero hablar un poco de, pues eso, como enseñasteis vosotros el mapa, ¿no? De decir, la situación del país también es un poco complicada a veces por los vecinos que ellos tienen, porque tienen a países que no son del todo democráticos como vecinos, como Tailandia, China, Bangladesh, bueno, también tienen India, que sí que es democracia, Laos también. Entonces, pues tampoco es que la situación de esos países les ayude mucho, porque Birmania se independizó del Reino Unido en 1948, luego en 1962 hubo un golpe de Estado y una dictadura que duró más o menos hasta 2011, que en 2011 empezó como una pues una apertura del país, sobre todo económica, a las nuevas tecnologías, por ejemplo, los birmanos entienden que o sea, ellos creen que Facebook es el Internet, o sea, ellos utilizan Facebook como nosotros utilizamos Google. Y porque o sea, de golpe y porrazo les llegaron los smartphones, o sea, ellos no tenían prácticamente ni acceso a teléfonos ni nada, y les llegó los smartphones y venía Facebook ya incorporado y Facebook era gratuito. Y como ellos habían oído hablar de algo que era gratuito y que era Internet, pensaron que era eso. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, luego hubo una era que es como una era pseudo-democrática, porque había elecciones libres, que es de 2015 a 2021. Lo que pasa que, y había unas elecciones libres y multipartidistas. Lo que Uh-huh. pasa que, por ejemplo, había algunos ministerios que aún así estaban todavía bajo control de los militares. No todos los ministerios estaban bajo control del gobierno civil. Por eso digo que es pseudo-democrática. Y luego, pues hubo unas elecciones en 2015 que las ganó Aung San Suu Kyi con, no me acuerdo, pero vamos, arrasó con mayoría absoluta. Sí, Y en con más del 2020, 80% de los sufragios, Aung San Suu Kyi ganó el de esto. Lo que pasa es que los militares se reservaron el derecho a tener el 25% de los asientos del Parlamento. Y eso, cualquier ley birmana tiene que estar apoyada por más del 75% de los votos. Entonces, con eso se Claro. aseguraban que ninguna ley podía pasar sin su filtro, ¿sabes? Entonces, por eso tiene toda la razón Marta diciendo que era una pseudodemocracia. Lo que pasa es que nosotros a nivel Pseudodemocracia. Exactamente, a nivel de cooperación nosotros lo agradecíamos porque cualquier mejora siempre es mejor, ¿no? que la dictadura, ¿no? Cualquier pequeña apertura, por poca que sea, es mejor. Entonces, nosotros nos parecía que era una apertura que podía dar paso a una democracia real. Y si el primer paso para llegar a la democracia tenía que hacer que tragaras con ruedas de molino, como por ejemplo el 25% de los escaños del Parlamento que formaran parte de los militares, pues se tragaba con eso en pos de que en el futuro pues Birmania tuviera una democracia más consolidada, ¿no? Y nos Claro. hemos encontrado bueno, con lo que dice Marta de que, bueno, que duró lo que duró, ¿no? Desde el 2015 hasta el 2021. Y bueno, Marta supongo que también tendrá más información que yo. sí, bueno, también que hay que tener en cuenta, porque la gente piensa muchas veces que cuando cambias de una dictadura a una democracia, como que eso es automático y pues sí que hay más libertad, pero por ejemplo, esto ha pasado en otras democracias que cuando han hecho ese cambio, pues al principio la gente, pues puede ser que haya personas que sean críticas políticamente con el gobierno y los jueces decidan mandarlos a la cárcel en aplicación de unas leyes anteriores o lo que sea. Yo no estoy defendiendo eso,
pero simplemente estoy dando un poco de contexto de por qué había veces que había activistas que igual iban a la cárcel al principio, sobre todo en los primeros años, porque Ujú. eso ha pasado en todas las democracias. Pero sigo diciendo que es una pseudodemocracia porque la mayoría de la gente corriente podía hablar y criticar al gobierno en la calle y no había consecuencias para ello. Ujú. Porque si ahora hablas y criticas al gobierno en la calle, pues lo más normal es que desaparezcas. Yo lo que noté, si me permites un pequeño inciso, una de las cosas que noté de ese cambio, de esa apertura que más me sorprendió, fue que durante los primeros años, bueno, los primeros años de Colabora Birmania y ya los últimos de dictadura del anterior, ¿sabes? Cuando ibas a Yangon o a cualquier ciudad birmana, me acuerdo que ibas y toda la prensa del régimen, no, era imposible llevar una camiseta de Aung San Suu Kyi o llevar o un póster o cualquier cosa de Aung San Suu Kyi. Y una de las cosas que más me sorprendió es que de repente, eso sí que fue del día a la mañana, veías en Birmania, en Yangon, gente llevando una camiseta de Aung San Suu Kyi, cuando eso estaba prohibido, tenías pena de cárcel por llevar una camiseta de la líder de la oposición, ¿sabes? Y eso sí que se notó, es de las cosas que notamos que decimos, ostras, mira, sí que parece que hay una verdadera apertura, ¿no?, en Birmania, y entonces eso fue lo que nos ilusionó bastante, y fue el cambio que se vio. Lo que pasa es que, como dice Marta, los cambios van muy lentos, pero en estos pequeños detalles fue cuando realmente te ilusionas, ¿no? Porque dices, oye, pues parece que esto va en serio, joder, parece que ahora realmente van a tener la oportunidad de consolidar su democracia, ¿no? Pero bueno, ya vimos que el 1 de febrero del 2021, pues todo eso se truncó. ¿Eh? Y para poner un poco también, se me va a veces el sonido, ¿vale? Me estoy enterando de cosas cortitas, pero sé que luego en lo que se queda grabado se escucha todo, así que por ahí me quedo tranquila. Eh, pero para poner en contexto, ¿por qué, o sea, la situación actual? Hemos perdido Sí, hemos perdido el hemos audio, no te perdido oímos. eh, Ahora te oímos, ahora sí. ahora te hemos perdido otra vez. Otra vez te hemos perdido. Vaya. a ver, Ahora ahora sí. sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, Hemos vuelto a perder otra vez. Pero entiendo que lo que estás preguntando es por qué se dio el golpe de Estado. A ti no te oímos nada. Yo a Marta sí que la oigo perfectamente, pero a ti te he perdido. Eva. Nada. No, nada. ahora No. se va y se viene constantemente. Ahora sí, ahora Ahora ya se ha sí. recuperado, parece. Lo siento porque no sé exactamente cuál es el problema, creo que es el terminal, pero bueno, conseguiremos solucionarlo. Decía que actualmente hay personas que están, que huyen de Birmania, que se van, porque para poner ya un poco y entrar en materia de qué es lo que hace Colabora Birmania allí, que es una fundación que estáis trabajando desde el 2009, concretamente en la frontera del país con Tailandia, en la zona de Mysore. Eh, Vuestra labor es atender a las personas que salen del país, porque en Birmania siguen saliendo las personas del país porque no quieren vivir allí. Un momento, Sí. es que me gustaría aclarar una cosa porque es una cosa que ha pasado esta semana. La gente ya no puede salir del país porque se han cerrado las oficinas de pasaporte, porque los generales planean celebrar en los próximos meses unas elecciones falsas y entonces están forzando a la gente a quedarse en el país para forzarles a ir a votar. Ujú. Y O sea, esas ahora mismo elecciones, las posibilidades de salir del país para las personas birmanas no existen. Bueno, no, se, no se- existen. se han reducido para salir legalmente, y eso afecta Sí. sobre todo a muchos trabajadores que trabajaban legalmente con un work permit, con un permiso de trabajo, sobre todo en Tailandia, que es lo que más nos afecta a nosotros, porque incluso tenemos trabajadores en Colabora Birmania que son birmanos, entonces necesitan un permiso de trabajo en Birmania y como tengan problemas con el pasaporte, actualmente no pueden solucionarlo, entonces se convierten otra vez en ilegales. Luego a la hora de cruzar la frontera, sí que es verdad que incluso durante los años de la dictadura cuando era más fuerte, siguen cruzando, porque lo que divide la frontera
frontera, naturalmente, es el río Moey, que es un río muy pequeñito, que incluso en temporada seca ni siquiera cubre. O sea que pueden cruzar tranquilamente andando. El problema es que una vez han cruzado la frontera, son perseguidos en Tailandia y deportados. Entonces eso, a ellos les supone, sobre todo a los inmigrantes con los que nosotros trabajamos, eso les supone perder el trabajo que tienen, perder un montón de dinero que no tienen y luego tener que volver a escapar de Birmania, volver a cruzar ilegalmente la frontera y volver otra vez a donde está su familia, donde están el puesto de trabajo que ha perdido, ¿no? Entonces, sí que pueden seguir cruzando la de esto, pero lo que sí que ha fastidiado bastante el tema del cierre de los pasaportes es a los trabajadores que cruzaban legalmente cada día o que vivían legalmente en otros países. Los ilegales siguen cruzando ilegalmente. Y de hecho colabora Birmania, más que atender a toda la población birmana que huye, nosotros nos focalizamos un poquito más en esa población ilegal. Bueno, ilegal entre comillas, y las personas pueden ser ilegales, ¿no? Que las personas que han cruzado de manera irregular y que se encuentran dentro de Tailandia de manera irregular, que se calcula, porque no hay ningún censo, ¿no? Cuando alguien cruza la frontera y está ilegal en un país, no se registra. Oye, mira, el registro de los ilegales está en la tercera puerta, ¿no? Pues como eso no existe, pues entonces, ¿qué pasa? Que cruzan y esta población sí que es la realmente más vulnerable, ¿no? Nosotros hemos realizado proyectos dentro de campos de refugiados, sobre todo en los primeros años, pero luego con el tiempo, a medida que fuimos creciendo y que fuimos evolucionando también como fundación, nos dimos cuenta de que las poblaciones dentro de los campos de refugiados, a pesar de que son refugiados y que las están pasando muy mal, que ser refugiado no es ninguna broma, a pesar de eso, más o menos sus necesidades básicas, tanto de educación como de vestimenta, agua, comida, las tienen cubiertas a duras penas, porque realmente las raciones de los campos de refugiados no son gran cosa y cada vez son más escasas, pero realmente nos encontrábamos con el problema que esas personas realmente sí que necesitaban ayuda, pero había miles de ONGs, cientos de ONGs que ya estaban focalizadas en el trabajo dentro de los campos, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta que había un nicho, había una cantidad de población bastante más grande de la que hay en los campos de refugiados, que esos sí que eran los más vulnerables, porque cruzaban ilegalmente y entonces caen en las redes de explotación, tanto infantil como adulta, explotación laboral, tráfico de personas. Esa es la gente más vulnerable y además que no se les puede trazar si desaparecen porque no tienen ningún documento y resulta que no existen. Entonces, claro, se convierten en las personas más vulnerables de los inmigrantes que cruzan a Birmania y encima no existen en ningún registro. Por lo tanto, pueden desaparecer perfectamente y nadie los va a echar de menos, aparte de su familia y las 4 ONGs que trabajamos, ¿no? Y ya si hablamos, Igualmente, Javier, de... Perdona, Marta. Si son mujeres las que son ilegales y están embarazadas por lo que sea o se quedan embarazadas, ese hijo o hija va a ser apátrida. Entonces, Eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos está pasando nosotros tenemos 3 orfanatos y en los 3 orfanatos lo que pasa muchas veces es que incluso hay de todo tipo de casos, ¿no? Pero lo más común es que las madres dejen al niño en la puerta del orfanato y se larguen, o si no, también en todos los orfanatos recibimos muchos huérfanos que vienen de una clínica que se llama la Maetau. La Maetau Clinic es una clínica que la gestiona una doctora birmana, la doctora Cynthia, y que atiende a más de 2 millones de birmanos al año gratuitamente. Esta clínica está en territorio birmano, está a 2 kilómetros de la frontera con Tailandia, con Birmania. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, y como dice Marta, muchas mujeres embarazadas huyen, cruzan la frontera ilegalmente para dar a luz dentro de esta clínica porque saben que pueden dar tranquilamente y en condiciones higiénicas y no tienen que dar a luz en la selva, pero luego los abandonan en la clínica porque no los pueden mantener, cada uno tiene sus razones, ¿no? Y entonces desde la clínica nos los transfieren a los orfanatos que hay en Mae Sot, entre ellos los 3 que nosotros mantenemos, ¿no? O sea que el problema no solo es que crucen a dar a luz ahí, sino que luego además los abandonan, ¿no? Y de hecho ahí es donde nosotros entramos para apoyar a estos orfanatos, ¿no? Que era lo que yo quería puntualizar, ¿no, Javier? Que estabas hablando de personas que, bueno, prácticamente no existen porque no hay un registro, no están densadas al final, pero es que eso todavía es más grave si hablamos de esos niños, ¿no? Que al final es la población a la que vosotros estáis atendiendo de manera más concreta a través de esos orfanatos y de las escuelas. Claro, pues nosotros lo que hacemos es les damos un carnet, que tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación tailandesa. Entonces, a todos los niños que están en nuestras escuelas y también a los niños huérfanos les damos un carnet de identidad.
Es un carnet de identidad donde los ponemos en un registro. De esta manera, aunque sus padres sean ilegales, los niños, durante el tiempo que están matriculados en nuestras escuelas o que están en el orfanato, tienen ese carnet de identificación, por lo cual la policía tailandesa no los puede deportar de vuelta a Birmania porque tienen un permiso explícito con ese carnet que les identifica. Y no solo eso, sino que además nos sirve para trazar a los niños que desaparecen, porque lamentablemente siguen desapareciendo niños. Ten en cuenta que en la zona donde operamos es una zona rural muy aislada y claro, ahí desaparecen niños. Hay muchos casos. Os puedo contar uno en concreto de una niña que nos desapareció y que apareció en un burdel de Bangkok. Esta niña con 14 años, ¿no? O otra niña que la vendieron los vecinos de una comunidad que cuando los padres habían sido deportados por la policía, los niños se quedaron solos en esa casa y los padres tardan 3 o 4 días en poder volver a cruzar otra vez a Tailandia, en volver al sitio donde han dejado a sus hijos en esa comunidad. Entonces, al tardar esos 3 o 4 días, pues durante esos días, algunos vecinos o quien fuera, que no se sabe, vendieron a la niña a una familia china que se la llevaron a China y tal, y al cabo de unos años, creo que fue Save the Children o otra ONG que la recuperó y nos la mandó a un colegio nuestro. La niña ya tenía 14 años, había sido abusada, había sido utilizada como esclava sexual, como esclava en una casa china, y al final la consiguieron liberar. Y era una niña que no sabía ni leer ni escribir, tenía 14 años y la tuvimos que meter en el colegio y aprender a leer y escribir con niños de 5 años y ya tenía 14, ¿no? Entonces, de estos casos tenemos un montón. Entonces, por eso es muy difícil. Y es muy importante el hacerles ese carnet, porque así podemos trazarles, podemos hacerles un seguimiento a esos niños y están un poquito más seguros, que nada les impide que los puedan secuestrar o que caigan en las redes, ¿no? Pero al menos de esta manera, pues conseguimos que, al menos un problema que es la deportación por parte de las autoridades tailandesas a Birmania, eso ya no sucede, y otra parte que podemos trazarles, ¿no? Claro. Y bueno, pues hemos empezado a contar, a contextualizar, a tal, pero a mí también me gustaría contar un poquito el origen de vuestra fundación, de la Fundación Colabora Birmania, porque, bueno, pues es como otras muchas asociaciones que hemos tenido, ONGs, empezáis, bueno, pues, movidos 4 personas que están viajando por esta parte del mundo. Hemos perdido. Te hemos vuelto a perder, pero bueno. Ahora, empiezan casi sin darse cuenta a hacer cosas por mejorar esa situación o al menos por atender a esa necesidad, concretamente a los niños, ¿no? Cuéntanos, Javier, cómo 4 personas, que en principio algunas conocidas, otras sin conoceros, formáis en 2009 esta fundación, Colabora Birmania, que ya estáis allí totalmente instalados y que, bueno, actualmente uno de vosotros está allí expatriado, ¿no? Siempre habéis estado durante muchos años, os volvisteis a España, pero ahora de nuevo hay otra persona allí. Cuéntanos ese comienzo. Bueno, la verdad es que fue todo sin planearlo. O sea, yo cuando los cuatro fundadores de Colabora Birmania, pues bueno, pues coincidimos en un viaje vital, ¿no? De estos que al menos la gente suele hacer una vez en la vida, y yo tuve la suerte de poder hacerlo, ¿no? De hacer un año de mochilero por el sudeste asiático, y ahí conocí a varios de mis socios. A otra de mis socios ya la conocía de antes, y bueno, pues en un momento determinado de ese viaje, pues coincidimos en Mae Sot, que es donde actualmente tenemos la oficina, y allí, pues bueno, mediante un voluntariado en un colegio para niños refugiados birmanos, pues bueno, conocimos un poquito toda la problemática y conocimos un poquito todo de qué iba, ¿no? La dictadura militar birmana, qué pasaba ahí, porque había campos de refugiados, qué podíamos hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, a través de ese voluntariado, pues bueno, pues mandamos una pequeña presentación a familiares y amigos para conseguir dinero para comprar chanclas para los niños de una de las escuelas donde trabajábamos, y resulta que, bueno, pues la respuesta fue brutal. Conseguimos bastante más dinero del que necesitábamos, y con ese dinero pues construimos una escuela, y a partir de ahí fue cuando dijimos, oye, pues mira, pues parece que no se nos da mal, a lo mejor podríamos intentar pues conseguir algo más. Aquí hay muchísimas escuelas que necesitan ayuda, y a lo mejor podríamos contribuir de esta manera, ¿no? Y de
esta forma así tan inesperada, pues fue como decidimos montar Colabora Birmania y dedicarnos un poquito, pues eso, a recaudar fondos en España para construir escuelas, mantenerlas y orfanatos y todos los proyectos que hemos desarrollado ahora durante esos 14 años, porque este año ya es el 14º año que estamos en Colabora Birmania, de los cuales hemos vivido yo más de la mitad. Yo he estado 8 años en Tailandia, en la frontera de Birmania con Tailandia, y el resto de compañeros pues nos hemos ido turnando. La mayoría hemos estado 7 años. Todos hemos estado 7 años, yo igual estuve un poco más y por diferentes motivos pues hemos ido volviendo a España y estando intermitentemente, y ahora con el tema de la pandemia pues Mary, una de nuestras socias, pues se ha vuelto a instalar allí después de la pandemia y o sea que seguimos al pie del cañón y seguimos dando cobertura bueno, a toda esta población birmana que creemos que son los más vulnerables y que son los de eso. Ten en cuenta que se calcula que hay unos 2 millones de refugiados, bueno, de inmigrantes birmanos solo en Tailandia, solo en la zona donde nosotros vivimos. Y en educación, que es en lo que básicamente nos dedicamos, de 20.000 niños en edad escolar solo en nuestro pueblo, en Maesot, solo 9.000 están escolarizados. O sea, menos de la mitad de los niños en edad escolar están escolarizados, ¿no? Esa fue un poquito la dirección que nos marcó, las circunstancias nos marcaron esa dirección de Colabora Birmania, y es por eso que decidimos apoyar básicamente a la educación, construyendo escuelas y manteniendo esas escuelas que hemos construido. Estáis Lástima porque, Eva, es que no te oigo otra vez. ahora, ahora sí. Han sido más de 500 niños y niñas a los que habéis atendido en el último curso, o estáis atendiendo, ¿no? En el curso escolar actual. Sí, sí, sí. Normalmente, antes de la pandemia, bueno, antes de la dictadura militar, o sea, durante los años que Birmania disfrutó de esa pequeña mini democracia o semidemocracia, sí que es verdad que perdimos a algunos alumnos, ¿sabes? Normalmente cada año atendíamos a unos 800 niños cada año y resulta que con la entrada de la democracia a Birmania sí que se redujo un poquito el número de niños, porque muchas familias volvían ilusionadas a Birmania pensando que realmente Birmania volvía a ser una democracia. Entonces sí que perdimos bastantes alumnos que nos alegraba, ¿no? Pensar que podían volver otra vez a su lugar de origen y poder establecer una vida y volver a vivir en su país, que es donde en teoría querrían vivir y donde deberían, ¿no? Pero bueno, el golpe militar ha vuelto otra vez a crear un flujo brutal de inmigrantes y a crear una salida masiva de birmanos otra vez huyendo del país, y calculamos que este año ya vamos a tener otra vez más y el número va increciendo. O sea que realmente actualmente y durante la pandemia hemos calculado que han sido unos 500 los niños que hemos atendido cada año, y ahora creemos que pues volveremos a picos anteriores o incluso superiores. Marta, no sé si respecto a este punto de ese flujo de migración de nuevo más alto, tú puedes añadir algo de algún dato que tenga el ministerio. Bueno, el ministerio no tiene datos propios porque no tiene como capacidad para recabar todo eso, y además también como muchos de los que cruzan son pues eso, ilegales, pues no constan en ningún, como dice Javier, no constan en ningún registro. Pero creo que la última cifra que oí era que eran como en torno a 2 millones de refugiados fuera de Birmania, porque luego dentro hay también muchísimos refugiados que se van moviendo por el país y que están en campos, otros ni siquiera están en campos, simplemente pues están en la jungla con lo que se hayan llevado puesto de sus casas y ya está. También hay... bueno, perdón, que Yo me está según algún dato que me ha llegado, lo que pasa es que, claro, es muy difícil confirmar esos datos, ¿no? Porque vienen de diferentes ONGs o de gente, pero realmente no hay nada oficial en Birmania actualmente, y del gobierno de unidad nacional que está en el exilio tampoco tenemos datos porque, como dice Marta, no tienen capacidad para poder Claro. generar, ¿no? Pero, pero lo que sí que es verdad es que cada vez está cruzando más gente, ¿no?
y que eso es, de hecho, durante los años que nosotros vivíamos ahí, incluso todos los años que hemos estado apoyando, la mayoría de la gente que vivía en Maesot, los birmanos que vivían en Maesot, que a Maesot se la conoce como la Little Burma, ¿no? La pequeña Birmania, porque más de la mitad de la población ya era birmana. Pero ahora resulta que esa población normalmente eran o refugiados, o refugiados políticos que huían por temas políticos o que huían básicamente por la miseria o por ataques que habían tenido en pueblos de su minoría étnica. Pero lo que se está viendo ahora, sobre todo este último año, es que hasta ricos birmanos, gente que tenía una posición buena y económica y que tenía poder y que vivía bien en Birmania, ahora se están mudando a vivir a Tailandia. O sea, antes solo huían los desfavorecidos. Ahora ya incluso la gente de clase social alta está alquilando casas y está yéndose a Tailandia porque ya no se puede vivir en Birmania porque nada funciona, claro. Y bueno, y también Bueno, por el pero tema del castigo colectivo, Ujú. porque si tú, por ejemplo, en Birmania, si tú protestas, pues puede ser que te arresten a ti y a toda tu familia o que vayan y, por ejemplo, sí que tuve el caso de una compañera que me dijo que habían ido y habían arrestado a medio bloque de vecinos porque pues 3 o 4 personas habían estado en las protestas y entonces pues habían arrestado a todo el mundo. claro. Yo lo que sí tengo son los datos de personas arrestadas, aunque son datos de septiembre de 2022, que son 12.372. Pero bueno, Ujú. estos los que están arrestados oficialmente. Luego habrá un montón de gente más y además desde todos los meses que han transcurrido desde septiembre, pues Y harán bueno, varios. ya entendemos que la transparencia no es el valor primordial de la actual situación en Birmania, ¿no? Y además hay que entender otra cosa, porque hay veces que se publican los medios que pues los militares birmanos han sacado a 700 personas. Sí, pero es que los militares birmanos tienen la tradición de sacar a esas personas para hacerse como un lavado de cara en la comunidad internacional y luego lo que pasa es que al cabo de unas semanas rearrestan otra vez a los 700 que han liberado o rearrestan a algunos de esos y luego arrestan al azar a gente para completar hasta completar el cupo de los 700. Sí, Mm. incluso si me permites, Marta, también una de las grandes mentiras también que solían hacer no solo ahora, sino incluso antes, durante la época militar, era que decía hemos soltado a 2.000 presos políticos y luego miraba si no habían soltado a ninguno, habían soltado a delincuentes comunes que tenían condenas menores o incluso habían llegado a soltar a violadores. Pero para que la comunidad internacional entendiera, ellos decían que ese violador era un disidente político, pero no estaba condenado ni por disidencia política ni nada, estaba condenado por violación. Pues a estos los soltaban para poder decir ante la comunidad internacional que ellos soltaban a presos políticos, pero luego realmente no los soltaban tampoco. Y la otra Increíble. la que dice Marta muy acertadamente, que pues los soltaban y al cabo de 2 semanas los vuelven a detener. O sea que realmente Claro. es increíble. Era ese movimiento de justificación ante lo que la comunidad internacional me pueda pedir, ¿no? Pero poco más. Bueno, lo que Em, sí tengo es el número de personas asesinadas, que son hasta septiembre del año pasado 2.273, aunque eso es oficialmente, o sea que oficialmente habrá Seguramente más. serán más, sí. Sí, y luego de personas desaparecidas, el dato que tengo es de agosto de 2021, que son 5.000, o sea que se habrá duplicado o triplicado. Ujú. claro. Sí, sí. Y bueno, y estamos hablando de que estas personas desaparecen o son asesinadas o son arrestadas o son, bueno, desaparecen por arte de magia, por su forma de pensar, porque son contrarias al régimen actual o, bueno, simplemente para resumir es no hay libertad. No, no, y de hecho hasta hace poco, hace un mes o así, ejecutaron a 3 periodistas. Los ahorcaron, o sea, condena de muerte simplemente por ser periodistas. Con lo cual, claro, como no decían lo que les gustaba, pues detenidos y ejecutados. O sea que realmente en Birmania se está cargando a los disidentes, por eso tienen que huir. O sea, realmente no es que te metan en la cárcel, es que te matan. O sea que realmente hay peligro de muerte para cualquiera que esté en contra del ejército.
Es Y tremendo. luego Y a bueno, chavales, Javier, precisamente por esto también una pregunta, ¿no? Marta, no sé si te quieres quedar hasta el final o porque, bueno, era un poco por tu mirada, ¿no? Desde esa parte que prestas apoyo al gobierno y poder contextualizar todo lo que pasa, pero eres libre de si quieres, porque ahora ya nos vamos a meter un poquito más a fondo en lo que Fundación Colabora Birmania hace, cómo podemos colaborar y cómo podemos hacer, ¿eh? vale, vale, yo solo Totalmente libre de quedarte. quería decir algunas cosas. Ujú. Simplemente porque estábamos hablando de los desaparecidos, y no me acuerdo ahora exactamente de las cifras, si eran 7 u 11, pero hay varios estudiantes de la Universidad de Yangon que fueron condenados a muerte, que supuestamente iban a ser ejecutados el 7 de diciembre, pero que todavía no se sabe nada de ellos, ni si los han ejecutado o no, eh, ni nada. Sí, sí. Tremendo, tremendo, Marta, tremendo. Muchas gracias. Y te digo, si No, quieres nos acompañas o te marchas como tú prefieras. Y no, pero vale, gracias por pues haberme invitado, ¿eh? Ujú. muchísimas gracias, Marta. Ha sido muy Chao. Muy bien, Marta, un saludo. Hasta luego. interesante por... Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora Tres, te dos, digo, vale. oye, voy a contar hasta tres cada vez que pase. Quería... No. Ahora sí, sí, sí. Ahora sí, han sido a la cuarta. Quería preguntarte por la situación vosotros, vuestro trabajo. Entiendo que siempre tenéis allí colaboradores en terreno. Ahora, Te he oído la mitad. Te he oído la mitad de la pregunta. corta, Supongo que va ahora, a ver. se va y se viene. Ahora está. Ahora sí, ahora sí, te he oído la mitad de la pregunta. ¿Tenéis vosotros problemas para poder hacer vuestra labor con normalidad? ¿Tenéis esa amenaza constante? Mm, No, actualmente no. Sí que hemos tenido, no amenaza, pero sí que hemos tenido bastantes problemas durante la pandemia, pero como ha tenido cualquier otra organización o cualquiera que se dedique a la educación, los colegios estaban cerrados, entonces teníamos que reinventarnos, ¿no? Y hacer un poquito de educación a distancia, lo cual nos llevó bastante trabajo y bastante logística, porque claro, los niños que viven, hay que actuar, que vienen a nuestras escuelas, viven en pequeñas comunidades que se forman alrededor de los campos de cultivo o alrededor de las fábricas textiles donde trabajan los padres, ¿no? Normalmente por menos de un sueldo de 1 euro al día, hay por menos de 2 o 3 euros al día, con lo que les da justo para mantener a sus familias, ¿no? Entonces, pues tuvimos durante la pandemia que pues, aportar conexiones a Internet, aportar teléfonos inteligentes que la mayoría no tenían, ¿no? Pues para poder seguir ofreciendo educación a todos estos niños que por temas de la pandemia no les dejaban ir al colegio y no nos permitían abrir el colegio. Pero luego a nivel político y a nivel de que no nos dejen a nosotros realizar nuestro trabajo por este tema, por supuesto, dentro de Birmania no nos dejan entrar. Hay muy pocas fundaciones y muy pocas ONGs que actualmente tengan permiso para operar dentro de Birmania. Y nosotros, como trabajamos en la zona tailandesa, nosotros estamos en la frontera de Birmania con Tailandia, pero estamos en el territorio tailandés porque nosotros Tailandia. ayudamos a que huyen de Birmania, ¿no? Entonces, al estar en territorio tailandés, Tailandia, aunque sea también una dictadura, pero es bastante más libre, es una dicta blanda más que una dictadura. Entonces, las ONGs tenemos bastante mano blanda a la hora de actuar ahí. De hecho, no nos suele molestar nada. Os Así dejan como el hay cosas. margen, ¿no? Necesario para poder hacer la labor. También ten en cuenta que nuestra ONG no se mete en política. Nosotros simplemente somos una ONG de ayuda humanitaria y desarrollo, pero no nos metemos en política porque no sabemos y porque realmente creemos que podemos hacer una mejor labor en lo que estamos haciendo, que es ofrecer educación a los niños inmigrantes y a esta población. Así que, como no nos metemos en política, simplemente ayudamos y no nos metemos en ningún follón, pues la verdad es que no hemos tenido problemas ni los tenemos de momento y esperemos que tampoco. Vamos. Bueno, y Colabora Birmania está aportando educación.
una zona segura en la que estos niños y niñas que, bueno, pues huyen de su país con familia o sin familia, porque también tenéis a niños que lo tenéis que atender en un orfanato, Ujú. y cómo podemos colaborar con Colabora Birmania. Mira, ahora que dices de que cruzan sin familia, nosotros atendemos a todos, pero básicamente a los niños, ¿no? Pero aquí que sin familia, mira, han cruzado 25, hace menos de un mes, cruzaron 25 niños soldados que huían de la guerrilla. Ya no estaban en el ejército birmano, estaban en la guerrilla que lucha contra el ejército birmano. Que las guerrillas les tienes más simpatía porque al luchar contra la dictadura, al luchar, pero las guerrillas tampoco son armas de la caridad, ¿sabes? O sea, se financian mediante el tráfico de drogas, la prostitución, el tráfico de personas, o sea que realmente tienen niños soldados que les obligan a luchar, o sea que realmente las guerrillas tampoco es que sean las almas de cántaro ni armas de caridad, lo que pasa es que tiendes a simpatizar más con ellas porque están en contra del gobierno y porque están en una situación más vulnerable, ¿no? Pero realmente las guerrillas tampoco es que sean buenas y de hecho, ya te digo, hace como un mes cruzaron la frontera 25 niños que llegaron a uno de los orfanatos que nosotros mantenemos y eran niños soldados, claro. Estos niños los teníamos que esconder dentro del orfanato y no podían salir ni por la calle, maestro, porque si estos salían por la calle no tenían ningún documento, entonces las autoridades tailandesas los deportaban a Birmania y cuando te deportan a Birmania no te deportan, no te dejan ahí en la otra lado del río, te deportan a las autoridades birmanas. Y estos, al ser guerrilleros que están en contra de las autoridades birmanas, hubieran sido condenados a muerte. O sea que realmente estos niños eran niños soldados, creo que eran entre 7 y 16 años tenían los niños, ¿sabes? Y los hemos tenido escondidos ahí hasta que estamos todavía pensando cómo darles salida y dónde colocarlos. Están en un centro de menores ahora que también ayudamos, pero así funciona. O sea que realmente la situación es muy dramática y vemos cada... Es terrible, terrible y poco conocida, Javier, porque creo sinceramente que igual que yo, ¿no? Me he tenido que poner un poco al día de todo, porque realmente no se conoce, ¿no? He perdido, he perdido el audio otra vez, pero bueno. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora la quinta. Bueno, pues decía que es una realidad que en los medios de comunicación no la vemos, no la escuchamos, no sabemos, ¿no? Cuando Sí. hablamos de conflictos y de guerrillas y tal, pues tenemos como ciertas imágenes más conocidas, a lo mejor en Latinoamérica, en tal, pero es que resulta que hay, como decimos siempre, cuando hablamos de conflictos bélicos, es que hay todavía 30 conflictos bélicos en todo el mundo que siguen activos desde hace años y que, bueno, pues la gran mayoría no lo desconocemos, la actualidad de esos conflictos, pero siguen y siguen niños y niñas que se quedan huérfanos, que están desplazados. En este caso, como tú nos comentas, en Birmania todavía existen los niños soldados, que tanto se ha luchado para erradicar, ¿no? Que eso exista, pues en Birmania todavía existe, ¿no? En el 2023. Javier, cuéntanos. Colabora Birmania, de momento es colaborabirmania.org, ya hemos dicho la página web, que todas las personas que estén tocadas, que se sientan movidas, que quieran saber. Otra vez te ha fallado. 5, ¿ya? Ya, aquí, sí. ¿Qué es lo que necesita Colabora Birmania de nosotros y de nosotras? Bueno, pues la verdad es que durante todos estos años hemos hecho pues, eventos, nos hemos financiado como hemos podido, pero nuestra financiación se basa básicamente en empresas privadas y en la aportación de los socios, ¿no? Entonces, cualquier proyecto que la gente quiera hacer, que algún acto solidario, cualquier cosa, tiene todo nuestro apoyo para material de merchandising o lo que haga falta para poderlo promocionar y cosas como el mercadillo solidario del proyecto Dana o cualquier bueno, que tú ya lo conoces muy bien porque es que eres la que lo está gestionando, pues este tipo de iniciativas nos viene muy bien, ¿no? Pero cualquier cosa, realmente, oye, que en Facebook queréis donar algo para vuestro cumpleaños, que queréis donar donaciones puntuales. Nosotros no tenemos ni una donación mínima, ni una donación máxima, ni nada. Si quiere, la gente puede donar una donación puntual. Puede hacerse socio y donarnos cada mes la cantidad que quiera. Puede apadrinar a alguno de los niños del orfanato y luego pues puede organizar
organizar lo que quiera, pues algún evento que tendrá todo nuestro apoyo para hacerlo aquí en España, o como has hecho tú, mercadillos solidarios, cualquier cosa es bienvenida porque ten en cuenta que ahí el dinero se multiplica. Lo bueno es que al trabajar en países con una renta menor, pues nos supone que el dinero recibido aquí se multiplica bastante y podemos hacer muchas cosas. Así que bueno, nos podéis ayudar directamente conectándonos en nuestra web. Ahí está cómo ayudar y tenéis varias opciones. Así que la que más os interese. Vale. Mierda, ¿no? Seguimos sin audio. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya tenemos. Ahora sí. Bueno, de todo lo que has dicho yo voy a concretar en una, porque es verdad que muchas veces cuando damos demasiadas opciones nos perdemos y no sabemos cuál elegir. Yo creo que la opción de asociarse, si realmente algo te mueve, algo te motiva, tu aportación como persona socia va mucho más allá de cualquier cuota que des, que en este caso, pues con Te he vuelto a perder. la Ahora te vuelvo a perder otra vez. Lo siento, pero es que te vuelvo a perder otra vez. Y mira que te intento leer los labios. ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Eh, bueno, lo que decía, que el ser persona socia es mucho más que una cuota. Añadir más volumen y más peso a una organización con tu nombre y tus apellidos, porque suma respetabilidad, suma credibilidad. Así que yo animo a que si la opción no la tienes clara, que sea esa, la de hacerte socia. Yo también animo a todos los que queráis hacernos socios, tener en cuenta que las ONGs pequeñas también tenemos varias cosas buenas, pero tenemos las cosas malas de que nos cuesta mucho más financiarnos porque no podemos dedicar dinero ni a publicidad ni nada porque dedicamos prácticamente todo lo que recaudamos a los proyectos. Entonces, pues bueno, pues se agradece que la gente todavía piense en las ONGs pequeñas. Y la ventaja que tenemos es que primero somos mucho más cercanos, nosotros conocemos prácticamente a todos nuestros socios y somos más cercanos y que podemos reaccionar mucho más rápido. Nuestra burocracia es casi nula, entonces pues podemos reaccionar mucho más rápido ante cualquier situación o cualquier emergencia que se nos presente. Así que estos son un poquito los argumentos que os puedo dar para apoyar a una ONG pequeñita como la nuestra. Bueno, y en este caso, Fundación Colabora Birmania, por esa condición de fundación, se puede desgravar las donaciones que recibís, las personas que la dan a Hacienda, que ahora mismo es el 80% de cantidades hasta 150 euros al año. Así que, bueno, que al final vas a aportar 100 euros, pero es que te va a devolver a Hacienda 80, o sea que eso Ya también. aportas. Realmente es poquito lo que se aporta y mucho lo que se gana. Y además, si tienes la ventaja de que Hacienda te devuelve una parte del aportado, pues bueno, pues la verdad es que yo animo a todos los que podáis, ya sé que son situaciones difíciles en todo el mundo y en España también, pero que a todos los que podáis, pues bueno, pues que hacemos aquí mucho bien con ese dinero. Así que bueno, pues os animo a todos a que nos apoyéis en lo que podáis. Pues dicho queda, Javier, colaborabirmania.org, vuestra página web, en redes sociales, ya estamos aquí. El vídeo quedará en el canal de Mercadillo Solidario RG en YouTube para que esté siempre disponible. Se escucha todo después. Lo bueno es que Vale, se escucha todo, que en directo hemos tenido momentos de laguna, pero realmente luego se queda todo grabado. Así que muchísimas gracias, mucha suerte, bueno, que en este año, si la necesidad aumenta, pues que podáis atenderla a esos chicos y a esas chicas que os vayan llegando al campo de refugiados de Maesot. Y muchísimas gracias por todo lo que hacéis, Javier. pues muchas gracias a ti, Eva, y por la labor también que haces con Mercadillo Solidario, con todo lo que estás haciendo y de divulgación también que haces cada semana con este canal. Así que muchísimas gracias también, Eva, y a todos los que nos escucháis. Chao, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego.